lo mejor que podemos. Isa, muy linda la canción. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Sí. Y está la jefa allá, atentamente. Vamos a pedir un aplauso para la jefa. Lo que quieras. Lo que yo quiera. Bueno, entonces yo voy a casa mía. Şıbıka suni rögre şögre ho Ovane angwe kalapakare şıgra yogu Rohay hubi ayıp apıga Share
Bravo, bravo. No se puede cantar así, me infartaré. Bravísimo. El tiro futbolístico va de la manera con la corazón, vamos de Lisa. Con las caricias del viento de los cerros de Escobar, me columpiaba en la hamaca en mi pueblito natal, con el arrullo tan suave de la canción de mi madre. Yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por mares navegando, crucé diversas fronteras, amé y también fui amado, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti, con polvos de mil caminos, para buscar el abrigo de aquella infancia feliz. Por el mar navegando, crucé diversas fronteras, amé y también fui amado, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti, con polvos de mil caminos, para buscar el abrigo de aquella infancia feliz. Bravo, bravo. Caray, Emilio, allá en la vaina del Meapovina. Qué suerte que no se fue nadie a participar en ese campeonato olímpico. ¿De qué? Y porque Paraguay no mandó ningún atleta, pero envió al trío olímpico, Ah, sí, tenemos. que era Eladio Martínez, Emilio de la Baez, Albino Quiñones. Albino Quiñones. Y ahora sí estábamos ahí en ese salón de cabrón. Ahí te veo yo. Una enciclopedia. Sí, yo sé. De Tete le decían en la escuela. El libro gordo. Algo gordo. Por lo gordo. Isa, Me preguntaron una vez, Ricardo. ¿por qué lo que soy argel? No, Ah, vos sos un dulce, un flan. La gente que no te conoce no me dice que soy. Igual yo. No, me decía Esperancita Martínez. Sí, Esperancita Ortiz, la hija de Demetrio Ortiz, de que los paraguayos de aquella época que hicieron su gran obra en Buenos Aires se codeaban de igual a igual, de todo a todo con los grandes, y que inclusive gente como Atahualpa Yupanqui y todo eso le reverenciaban a los compositores paraguayos que vivían en Buenos Aires. Es así. ¿Y en qué momento lo que se patinó todo? Pero son generaciones tan fuertes. Es como que vos preguntas en Europa por qué no hay más como Beethoven, Mozart, son generaciones de gente muy importante. Yo tengo una anécdota bastante fuerte. Un día Oscar Cardoso Campos me dice a las 5 de la tarde, íbamos a merendar en Flores, en Buenos Aires.
Y yo llego al departamento y hay un señor sentado en el sofá y Oscar Cardoso Campo tocando una canción. Y sin presentarme termina la canción y me dice, ¿por qué no le cantamos acá al amigo una canción? Y le digo, ¿yo cuál? Me dice, por aquí Bajada de Flores. Y yo empecé a cantar y en la mitad de la canción me fijé en el señor y estaba llorando. Cuando termina la canción me dice, Ricardo, te presento a Virgilio Espósito. Entonces se para y me dice, eso que vos me preguntas, ¿por qué no vienen más paraguayos como Flores a la Argentina? Y la verdad que fue un impacto. Dos paraguayos impactaron muy fuerte. Uno en el deporte, Arsenio Irico, y el otro, José Asunción Flores. Hugo del Carril. Bueno, no se olviden que esto es una peña, así que si quieren hablar, díganle nomás, no se queden. Hugo del Carril, un gran cantante, solicitó que el paraguayo Prudencio Jiménez lo acompañara con guitarra en sus giras, en los escenarios y en las grabaciones. Prudencio Jiménez, un paraguayo. Así es. Y Mercedes Sosa te habrá dicho, y me dijo a mí, me acuerdo, en el 2007, que fue el año que yo la conocía hace muchísimo tiempo. Yo la conocí recién en el 2007 a Mercedes Sosa, que por supuesto para nosotros siempre fue un ícono y va a seguir siendo un ícono. Y me dijo ella, es increíble, yo no sé qué tienen ustedes los paraguayos, qué es lo que toman, qué tipo de agua, porque las mejores voces de la música latinoamericana salen de Paraguay. Imagínate que una persona como Mercedes Sosa te diga eso, un compromiso también. Bueno, ¿qué hacemos? Ya que mencionaste a Cardoso Campo. Y también la versión original la hice con César Cataldo, nuestro común amigo. Arnaldo César Cataldo Carrizo, nacido en Clorinda. Pero más paraguayo que... Sí, pero esas son vicisitudes que tienen a veces las cuestiones políticas. Por cuestiones políticas, bueno, así como Maneco, que también el papá de Maneco, después de la guerra, la revolución del 47, se fue a vivir a Pinaco. Y Maneco nació allá. Y la versión de Teresa Cuarangame nosotros hicimos primero con César Cataldo, que después Oscar Cardoso Campo escuchó y le gustó y sacó el piano. Y ya no están los dos, así que está nuestro Oscar Cataldo para hacer esa misma versión de Teresa Cuarangame. Saudade de Maicatuya,
Bravo, 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 bravo. Bueno, yo quiero hacer un poco de historia que tiene que ver un poco conmigo, pero también tiene que ver con alguien que está hoy aquí. Muchas de las canciones de Maneco las grabó un amigo, a quien yo me iba a verle en los festivales, a quien yo quería mucho y sigo queriendo mucho porque es uno de los íconos de la música paraguaya. Y probablemente si Marquito Brizuela no hubiera estado sobre esta tierra, seguramente lo hubiéramos inventado. Porque en realidad las canciones que nos legó, no solamente de Maneco, sino también de Carlos Noguera, llegaron muy hondo y hoy son ya un clásico de la música paraguaya. Aparte de Sherendala, sabe que todo el mundo sabe que vino del Chaco. Así que quiero darte esta canción y rendirte este homenaje, mi querido Marcos, a vos. Pido un aplauso para el querido Marquito Brizuela. Bravo. Voy a intentar llegar a tu misma magia. ¿Quieres escuchar mi historia, Señor? Soy de la Chacarita, con permiso del cabalgar, con abonerse mi casita. No hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía, y el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, Señor,
Brizuela. Marco Brizuela. Yo vine para escucharle, porque le extrañaba mucho con mi hermanito. Y me voy a contar nuestra historia. ¿Quién no se enamoró de Elisa Bravo? Bueno, realmente, maestro, gracias, Elisa. Gracias, su hermanito. Mira, no sé si me salvó de la... Me fui para cantar la primera vez con el maestro, me atacó un perro en su casa y me salvó aquí. Y después con Juan Cancio nos vimos a actuar y se enteró que él dijo, chamo puta vez de Guaricané, y ahí comenzó. Bueno, pero vos tenés que cantar. Gracias. Tenés que cantar. Voy a cantar. Sí. Voy a cantar, bueno. Pero quiero decir algo en relación a Soy la Chacarita. Yo tuve el privilegio, cuando me dijo, vos vas a cantar, vos sos mi intérprete, y así comenzó esta historia, hace 50 años. Y por cosas de Dios hoy estoy aquí, de vuelta. Porque hace poquito tenía que viajar y el Supremo dijo, no, continúa todavía porque vas a cantar con los muchachos. Solamente, maestro, escuché esto, no sé si me emocionó más que las otras canciones, pero Soy la Chacarita y las de Maneco y muchas canciones tradicionales se deben cantar de esta manera. Me encanta la fusión de los chicos, los guapeños, güey, así se canta la guaraña. Ahora sí, anda a despertarme. Y después empezar a reír. Cuando en la quimera se forma la idea, el canto que nace se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre es tiempo, transitan los surcos del campo y el viento. Y en la quimera canto y pensamiento, van haciendo el hombre surco de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora. Entonces el cielo se hace campo y viento. La luz dorada arrastra los sueños y surgen banderas que no tienen dueño. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarra que tembla en su grito, hechas de madera curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba a nadie, copas y jazmines, luchas y azares. ¡Bravo! El campo es amigo de arado y guitarras, de cuerdas que llevan sonido y palabras.
que son de invierno, en muy poco tiempo será primavera. Es largo el camino que tú has transitado, el mío es más largo después del amor. Te pido la ayuda de los pies descalzos que han pisado espinas, hermano del campo. Con sueños y armas se forja la senda, surco de marañas, semillas al viento. Si sos de tu tiempo, hermano del campo, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si América es una y su grito es canto, si arado y guitarra te llevan ideas, dale tú la mano, tu voz de guaraña, dale la plegaria de puerta y tu canto. La 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 aunque no muere, como hace bailar. Llevo en mi mente una linda se dormir, acompaña el tranco de mi sangre de abundante. Sostino la trama y milagrosa paz en mí, te causa sufrir, a que por haber. Hoy me necesitas ser aroma, hoy tú vas a ser el amor. Hoy me llamo a mí, hay con una aroma, aviso ya poma, ahogando. Hacer en la misa piragua, a más que al mío tranque a ver. Monten de baixada ya deseaba, agua ese jamás sin aunque volver. Para el amor, por los pichinitas con mi alazán, aguanta paz. Mi madre querida idolatrada y su oración, y por su elección, me nace en lugar. Hoy me necesita ser aroma, juventud esa serena y campo.
vaya guami, ay por noñaroma, aviso ya coma, ajajañando. Hacenda mi se agua. Amas que hay río tranque a ver. Ontende baixala ya deseaba, amas deseaba, sino que volver. Sí. El primero que grabó. Muy bien. Espectacular, maestro. Un aplauso para Marquito. Ok. Esta ya es mi última porque el maestro solo trajo las partes de Ricardo. Y entonces... Porque sabe de memoria. Voy a mostrar el mensaje. 3 temas me pasó. Pero vos me dijiste 3 nomás. 3000 temas. Se le borró la 1000. Bueno, sí, Ustedes ven que esto nos cuesta de encontrarnos por lo menos una vez cada 15 días en este lugar. Con todos los intérpretes, cobramos una pequeña entrada que sirva para la jubilación. Está ya el trabajo en la gratis, ahora vamos todo gratis para nosotros mismos. ¿Se lleva? Oye, por acá, tú ya. de hecho, Ricardo, te cuento, hay un proyecto que hoy en este momento tan especial yo voy a atrever a contar, que estaba muy en secretito, que era como tener una especie de preservation hall pequeñito acá, en este lugar, donde la gente pueda venir sin mediar bebida, ni comida, ni nada de eso, solo sentarnos a disfrutar de la música. Creo que nos hace falta en Asunción tener un lugarcito donde podamos sentarnos no solamente a escuchar, sino a dialogar, a conversar, a conocer más a profundidad lo que es nuestra música, lo que son nuestros estilos, ¿verdad? Nuestros autores, nuestros compositores, y zambullirnos más en esos conocimientos que de verdad nos van a hacer también recuperar ese sentido de orgullo y de pertenencia que tenemos que fortalecer, ¿verdad? Y yo quiero atreverme a salir un poquito de nuestro ritmo normal de la polca y la guarania, porque hay un ritmo también que es muy bonito, que se asemeja a la manera que nosotros le llamamos rasguido doble, despiértame Angelina. Y así como le canté a mi mamá, que gracias a Dios todavía está conmigo, yo cerré mi duelo por la idea de mi papá a los 32 años. Para mí fue un golpe tremendo, tremendo. Y resumí en esta canción un poquitito de lo mucho que él me dejó. Se llama Herencia. Y dice más o menos. Para mí también, claro. Me enseñaste a caminar, a correr por esta vida sin temor. Me decías, hija mía, nunca sientas penas, odios ni dolor. Me enseñaste a amar las flores, a mirar los campos verdes y a correr. Al árbol viejo y sentir la brisa suave en la piel. Me enseñaste a amar la paz, los colores de mi tierra guaraní, sus galopas, sus guaraníes
siempre cuéntales de mí. Diles que el abuelo soñaba para ellos un justo y mejor país. Me decía si cabía lucha siempre en defender la libertad. Ese es tu derecho humano y el de todos tus hermanos, piénsalo. La injusticia de tanto la he sufrido en carne propia. Óyeme, sé que tú serás valiente, Shirayi, Paraguaya, Shekapá. Me decías frases lindas como tú tienes que ser un sándalo que perfuma la echadura que lo hiere a pesar de su dolor. Me decías que las aves en sus cantos traen mensajes del Señor. Y aunque ya no estás conmigo, tus palabras siguen vivas, mi viejo. Me decías si cabía yo siempre en defender la libertad. Ese es tu derecho humano y el de todos tus hermanos, piénsalo. La injusticia de tanto la he sufrido en carne propia. Óyeme, sé que tú serás valiente, Sherayu, Paraguaya, Shekapá. Desde Buenos Aires te escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esta paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me abandonó, pero ando extrañando tratar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos también me dijiste que todo irá bien. Señora, me dijo, vos que se me dulce nostalgia, amigos de a veces parece que no me recibo, pero no me usted, si ahora otra vez, y que me encuentra de favor.
madre me ha dicho que mucho habrá olvidado, que todas las cosas se olvidan también, que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde de abuela, no olvide que es todo, que viene sus plantas y vuelva a coser. Antiguos padres se curan tan solo si no las papilos tan extraordinarios. Con desgracia siempre mis buenas razones, lo único que quiero saber, si llega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos a agradecer, y vuelva mejor, recuérdelo todo, aquí en Asunción, empieza a llover, los niños llegaron, recién de la escuela, las estrellas salen, despedida de usted. Totalmente. Nos van a matar. Muy emocionado. Bueno, todavía le tenemos un poco un solo. O seguimos. Tengo una palabra que hace mucho no la escucho. Se llama que la verdad que es esta noche que triste me alma en su soledad revive de mi memoria recuerdos que me atormentan y no van las frases con que me han amado mis sueños, mis ilusiones, su el rancho, mi padecido, las calles de mi hogar, las frases simpaceras que alegre solía cantar. ¿Quién sabe cuánto de hablar? Tal vez otros y por allá, algún consuelo valdrá que me hace llorar. Por una tibia que brilla, el mundo acento de mi sentir, y cuando triste se sienta ya, dale mi amor. Las frases con que me he amado, mis sueños, mis ilusiones, tu locura, el
tiesito las galletas de mi hogar, las necesitas de verdad, que alegre estoy al cantar. ¿Quién sabe cómo te dará? Tal vez no te dará algún consuelo volverá que me llorar. Por una vida llena de mía, que todo se no te sentir. Y cuando triste se sienta mi amor. Falta de respeto, yo creo que tiene razón. Yo tenía 12 años. Ya era capaz. Mi primer profesor de guitarra fue don Emilio Varela Casas. Tenía 11 años. Y vivía en el barrio Mendoza. Y yo tenía que trabajar y entonces para poder pagarme la clase y pagar. Entonces me dice mi papá, pregúntase a Pablo. Después llegó entonces papá me llevó al lugar y al entrar en la puerta, al pasar la puerta, mi papá se pone blanco y me dice, Nenita, yo de cara de agua, voy a ver el lobo, ¿qué eres? Jamás, el blanco o azul. Te va de vuelta a ver, musicales por aquí, pues mi papá tenía dos canciones, una era Virginia y el otro era de esa para ella. Eso es porque le pregunto muchas veces a papá y después también no puedo hacer nada. Porque papá le daba más tomar. Me hizo 20 años del jazz. Y yo me quedé pasmado. Entonces mi papá, en cara dura, le dice, yo prefiero, pero como va a ir para acá. Años después, Oscar dijo que tocaba más la guitarra, así que fue una premonición. Por eso él no tocó la guitarra. Y me dio 40 años. 40 años. No conté nervioso, no entendía porque alguien yo toco más la guitarra y no podía ir con eso. Entonces le dice mi papá, ¿por qué le lloré la canción después? Y yo llevaba la guitarra y a la hora de comer entrábamos entre las fortalezas y él me enseñó un par de canciones. Entre ellas esta que yo y guardo en mi corazón, porque en realidad el encuentro con él, primero con Emilio Varela Casas, que me dijo una vez cuando estaba cantando una canción, me paró y me dijo, venite ahí, de por ahí, pero la por ahí no sigue de corazón y no vale. Me mató. Enseñanza para siempre. Chase, con su dulzura me enseñó esta canción y otras más. Yo la llevo realmente con el corazón. Y como corolario de todo eso, nuestra amistad con el querido Agustín Barbosa, que nos llenó de alegría y nos conectó con el pasado glorioso de los Ascensión. Yo voy a cantar esta canción, pero quiero dedicarle a Miriam Pacua, que es mi compañera, que es el amor de mi vida. Y después tengo ahí al lado a mi hija, que es una gran luchadora. Y después te dedico a otra, no, pero esta va para Miriam, para decirle lo mucho que le quiero. Es una canción de desamor, o sea, esto lo que yo voy a cantar es totalmente lo contrario de lo que siento por vos.
Perdón, esto es una pena. Hemos perdido el color de repente. Y ya hacer la asunción. Ok. Ese es el tono que ya sabemos mal. Qué distante tu recuerdo va quedando. Sos más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Ahí me montaré, no falcú Paraguay, como novia que se pierde allá en la luna feliz, que diluye mi memoria. Del
llega y viene. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre va con mi nostalgias capital del Paraguay. Bueno. Por esta canción, gracias. Como no pagaron la entrada, van a pagar salida. Entonces, cuando se decía, este evento va a ser a beneficio de nosotros. aportar el beneficio de la vida. Ella sabe que la votación que está en el grito puede ser, ¿saben? No, sí, lo voy a contar. Antes de finalizar, estábamos en un encuentro de artistas en el Centro Cultural Cuando se lanzaba y estaba César Africano acá, que tenía un humor increíble. Y Rito estaba ahí, entonces yo le pregunté, porque Rito era de mi barrio. Entonces yo dije, che, Rito, ¿barrio dónde somos? Y él era Rito. Me dijo, que pasa que mi mamá quería una nena. Y yo nací el día de Santa Rita. Entonces, mamá, Rito. Y César, que estaba mirando su palabra, le dijo, menos mal naciste el día de Santa Ana. De verdad, de afinar y solo y completo todo lo que es la palabra de los días de que crecieres. Dios, nosotros teníamos un dicho antes, un izquierdo tiene la bomba reventita, y pequeñita y un ahí entramos. Bueno, queremos despedirnos y elevar esta plegaria al presidente de acá de la AMP, de tener encuentros quincenales o sea, aquí, en el barrio. Donde podamos no solamente cantar estas canciones, sino hay muchísimos jóvenes que están componiendo maravillas y que están componiendo lindas cosas. Y también lo que dijo Marco es cierto. Uno puede componer canciones nuevas, guaranías nuevas, y puede funcionar con esto, pero hay que saber lo que se hace. La ella picha. La ira de Puebla de Poncho de Manteca, esa vocal de Yapo. Esa no es la música paraguaya, esa es la música del negocio. Y la música paraguaya es esto que hace Lisa, que hace Juan Carlos, que hace el querido Campanini. ¿A quien pido un aplauso? Que hace, o que hacía, entonces siempre en nuestros corazones, Juan Carlos Oviedo, Igno, todo eso, Carga Calante. Estamos muchísima gente que yo me escapaba del Colegio Nacional de la Capital para ir a la curva, para escucharle a ellos. Yo les miraba emocionado porque
Todo, hay un montón de gente, el mismo que William Banks, toda esa gente que hizo posible que nosotros tengamos una identidad. Y si perdemos identidad, vamos a perder soberanía. Y llega a acabar a mí. Bueno, quiero agradecer al maestro Humberto. Bravo. A María de Carla, a todos ustedes, gracias por la voluntad. Es la primera vez que cantamos en Carla y yo, así largo. O sea que después de esto va a quedar un gran vacío en ese momento. Bueno, como me dijo la señora, era una cosa alta, y después la sinfónica me dijo, ¿quién que cantar? Puso el doble de Miguel, sí, el doble de gordo. tomamos por este regalo de amor. Canto a la vida. Tengo que cantar. Tengo que rezar. Al sol que ilumina. Bendecir por ti. Esa pema en mi llave. Nos honra su presencia Tony Martínez. Tony, el rey de la salsa. Ahí está. Un aplauso. Está Rosana Orellán, y no sé, por ahí me quiero olvidar. Está Daisy Lombardo también allá, hermosa como siempre. Gracias por Tochico. ¿Dónde está Tochico? Hola, ¿qué tal?
No, no me olvidé de nadie, espero que no. Y sí, perdón. Muchísimas gracias, de verdad. Maestro. Bueno, como digo siempre, esta es la casa de todos los músicos, les esperamos siempre. Esto surgió de una inquietud nuestra de cómo no homenajear a la guarania en nuestra casa. Así que todas las propuestas que tengan ustedes, todo lo que quieran hacer acá, esto está abierto para todos los músicos. Ahí están Los andantinos. los andantinos. Un grande. La maestra Shari, que está ahí también. Y va a mostrar ya. Y en fin, entonces. Está Maricón Vega. Maricón Vega, entonces,